Dice 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos percibido, contemplado, lo que palparon nuestras manos. Es decir, no estamos hablando aquí de fantasmas, no estamos hablando aquí de ideas, ni de conceptos, ni de idealidades, como decían los griegos, de pensamientos elevados, sino que estamos hablando de algo que yo vi, de algo que escuché, de algo que toqué, de algo que conocí. De eso les hablo, dice el escritor de Primera de Juan. Y lo que vimos fue el verbo de vida, porque la vida se manifestó y la vimos, y esto testificamos. Y si usted se ha tomado el tiempo de mirar cómo se escribe testimonio, en griego se dice martus, de donde viene la palabra mártir. Y el escritor de esta hermosa carta dice: lo que yo vi, oí, toqué, lo que yo conocí, estoy dispuesto a morir por compartirlo. No tengo ningún problema en dar mi vida para compartir lo que yo vi, oí, conocí. Y esto es lo que le quiero contar, dice él. Yo esto es lo que a ustedes les quiero decir, para que ustedes también tengan lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tuvimos. ¿Y qué es? Ahí está escrito. ¿Qué tuvieron? Comunión, unión con nosotros, para que sean parte de nosotros, para que dialoguemos entre nosotros. Pero nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea completo. Porque cuando nos convertimos, se nos viene una especie de enamoramiento y estamos siempre contentos y parece que algo nos pasó y se nos trastornó la vida. Y no es como esa alegría pasajera de los que son fanáticos del fútbol, que hace 2 semanas son campeones y van a ser campeones de América, y a las 2 semanas son los peores. No ese tipo de alegría efímera, pasajera, un gozo permanente, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, un gozo permanente y completo. En mis tiempos de joven siempre había una discusión. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y esta discusión que tenían los hermanos más adultos y yo como joven escuchaba y no entendía ni palote y no me interesaba tampoco. No sé si los más antiguos se acuerdan de eso. Cuando yo escuchaba esa discusión, yo tomé una posición que decía: voy a vivir mi vida como si la salvación se perdiera, es decir, voy a tratar de agradar a Dios. Era una buena frase, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Esta discusión en el siglo XIX y en el siglo XX era la discusión, y la discusión era la seguridad de la salvación. ¿Está usted seguro que se va a salvar? ¿O usted tiene miedo que se va a salvar? Y se hacían grandes sermones. Pueden buscarlo en internet, están todos ahí, todos esos discursos. Pero yo siempre me pregunté: ¿qué es la salvación? ¿Qué es verdaderamente cuando yo estoy hablando que Cristo vino y me salvó? ¿O qué significa lo que dicen los hermanos del Ejército de Salvación? Salvo, siempre salvo. ¿O qué significa que Cristo me salvó, me salva y me salvará? Mucho pensamiento. Porque algunos entienden que la salvación es ganarse el cielo, ¿ya? Y otros entienden la salvación como no ir al infierno. Algo de esto hay, por cierto, pero no aparece mucho en la Biblia. En la Biblia no se habla mucho ni del cielo ni del infierno. Aparece mencionado, pero no se habla mucho. No es tema. Porque esto de ganarse el cielo y evitar el infierno más parece mentalidad católica, que tiene que ganarse algo o evitarse algo por medio de cosas que yo hago. Y mentalidad evangélica también, porque como dijo mi amigo Juan Brenly, pastor luterano, los evangélicos somos católicos sin santos nomás. Pero nuestra mentalidad a veces sigue siendo de ese tipo.
con todo el respeto que se merece la Iglesia y los que participan en la Iglesia Católica. Nosotros no somos nadie para criticarlos tanto, como si fuéramos mejores. Por cierto, la Biblia no habla tanto del cielo, y cuando lo hace de forma misteriosa. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, la segunda carta, dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo, no sé, si en el espíritu, tampoco sé. Lo único que sé es que subió al tercer cielo. No dice cómo era, nada, ni sabe si era en el cuerpo, no sabe si era soñando, no, porque se habla de esto de manera misteriosa. Para las religiones orientales, la salvación es obedecer ciertos mandamientos. Y si tú obedeces ciertos mandamientos, entonces te va a ir bien. Y si tú desobedeces esos mandamientos, entonces te va a ir mal. Esas son religiones orientales, no es cristianismo eso. Aunque incluye el cristianismo, por supuesto, portarse bien y obedecer y seguir y recibir bendiciones, pero eso no es la clave. Las religiones, como la budista, es como una especie de librarse de la reencarnación, del karma de la reencarnación, porque un día te voy a reencarnar en pollo, otro día en culebra y otro día en humano, pero eso un día se va a terminar si tú te portas bien y vas a llegar al nirvana. Pero en la Biblia, cuando habla de salvación, lo hace de otra manera. Cuando la Biblia habla de salvación, los habla en términos de comunión, unión íntima, y algunos le llaman tener amistad con Dios. No. Solamente cuando hable de los tres términos asociados a la salvación, cambiamos, porque no hay mucho. Desde el Génesis, si usted lee el Génesis, se va a dar cuenta que Dios creó un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Ya, están aquí conmigo. ¿Qué hace Adán cuando hace algo incorrecto? ¿Cuál es la primera actitud de Adán? Se esconde. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque sabe que hizo algo incorrecto. Entonces cuando Dios viene y lo busca, porque Dios busca al hombre, porque Dios habla con el hombre, Dios quiere dialogar con el hombre. Dice: Adán, ¿dónde estás tú? Tenía miedo y me escondí. Y entonces se escondió y no quiso conversar con Dios, no quiso dialogar con Dios. Más adelante, la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, nos habla de un hombre viejo, hecho y derecho. Ya tenía su fortuna, tenía sus cosas, tenía su señora, que oye que Dios le habla. Oye que Dios habla, porque Dios habla. Dios habla y no está callado. El problema es que nosotros no escuchamos porque tenemos cerumen, ¿verdad? O tenemos incapacidad. Pero este hombre oye a Dios, y como oye a Dios, obedece a Dios, porque como el pastor le ha dicho tantas veces, ¿verdad? La palabra obediencia viene del latín audire, escuchar. Yo escucho a Dios porque lo escuché, entonces hago lo que Dios me está pidiendo que haga. Ahora, si yo no tengo la capacidad de escuchar a Dios o escucho otras voces, eso es otro problema. Y vemos que este hombre comienza un camino de fe. De hecho, la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Cómo se llamaba este hombre? Abraham. ¿Y cómo se le conoce en la Biblia también, además del padre de la fe? El amigo de Dios. ¿Cuántos tenemos amigos? Pero no esos amigos chantas que están cuando uno está bien nomás, sino esos amigos que están ahí cuando tú necesitas hablar con alguien. Ese amigo que cuando tú quieres hablar y no te va a dar consejo, ni te va a decir, ni te va a retar, sino que te va a escuchar. Bueno, Abraham era amigo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 27, Isaías 41, verso 8, por si acaso. En Santiago 2, verso 23 dice: así se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y por eso Dios le aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó, Dios lo justificó y entonces se convirtió en un amigo de Dios. De Abraham y su familia, Dios escogió un pueblo, Dios formó un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo y un pacto que Dios hace con Abraham y con ese pueblo, Dios ofrece la posibilidad
a toda la humanidad de volver a salvarse. Para eso vino Jesús. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y por eso aparece en los evangelios esas largas listas de nombres de personas que a usted le da lata leer, y a mí también. ¿Para qué? Para demostrar que generación tras generación Jesús llega hasta Abraham y en otros evangelios hasta Adán. ¿Para qué vino Cristo? Descendiente del amigo de Dios, descendiente del pueblo de Dios, hijo de Dios encarnado. ¿Para qué? Juan 3:16, por hermano, el versículo más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que gritábamos en la calle, los que íbamos a la calle. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. A eso vino Cristo, a darnos vida eterna. Entonces está de nuevo, significa que no nos vamos a morir, es parte de eso. Pero Jesús nos aclara el término vida eterna en su oración que aparece en Juan capítulo 17, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocimos la vida se manifestó, y esto les decimos para que tengamos comunión, como dice allá la diapositiva, y en Juan 17 dice: la vida eterna es conocer a Dios a través de Jesucristo. Pero no un conocimiento intelectual, porque ahí es donde a veces nos equivocamos y nos ponemos a estudiar y a buscar y creemos que mientras más sepamos, mejor cristianos somos o más cerca de Dios estamos. Es bueno leer y estudiar. Si hay alguien que le gusta leer y estudiar, soy yo. Así que no piensen que es porque quiero criticar eso. No, hay que leer y estudiar. Pero el conocimiento en la Biblia es otra cosa. Es ver, es oír, es tocar, es percibir completamente. Y en hebreo, el término, el verbo conocer se dice yadá, Y-A-D-A. Bueno, se escribe como en hebreo, pero así se dice en castellano. Yadá. Que es un conocimiento completo, total. Y una de sus acepciones significa relación sexual. Dice que Adán conoció a su mujer y entonces le nació Caín y Abel. Cuando la Biblia habla de conocer, no dice que vamos a tener relaciones sexuales con Dios, por favor. Lo que quiere decir que así como un hombre y una mujer se unen íntimamente, de la misma manera, nosotros deberíamos tener ese tipo de relación profunda, completa, total con Dios. Fíjese usted que en la Biblia hay un libro completo que habla del amor de un hombre y una mujer. Y tiene algunas, no se los voy a decir para que no lo lean de esa manera, pero tiene algunas partes de ese libro que habla de la relación sexual y habla del miembro masculino y de todo, súper claro. Entonces, uno se pregunta por qué está escrito un libro que habla incluso de las relaciones sexuales entre el rey y su esposa en la Biblia. Porque es una forma de ilustrar que así como ese amor se complementa, así también debe ser nuestro amor y nuestra comunión íntima con Dios. En las religiones gnósticas, religiones de conocimiento, en la cual hay un misterio que solo algunos saben, que el resto no sabe, la salvación es liberarse de una historia, esta historia, para luego vivir otra historia mejor. Como decían los griegos, para liberar el alma, que es perfecta, que está dentro de este cuerpo que es malo. La religión cristiana, tomando conocimiento de la hebrea, entiende al ser humano como completo, cuerpo, alma y espíritu. Pero los griegos creían que el soma, que era el cuerpo, era el sema del alma, era la cárcel del alma. Y que un día la salvación entonces va a ser cuando venga Cristo y se vaya todo lo que está dentro para arriba y todo el resto se quede acá abajo.
Eso no es cristianismo. Eso es religión gnóstica de liberar el alma del cuerpo. Y eso es lo que se combate tanto en estas cartas. Si alguna vez ustedes no se han dado cuenta de esto, cuando habla de que algunos dicen que Cristo no vino en carne porque la carne es mala, etc., esos no son de Dios. Entonces, algunos de estos que siguen estas ideas que se han metido en el cristianismo, siempre han querido meterse en el cristianismo, han entendido la salvación como la técnica, o sea, la gracia de aprender ciertas técnicas que me ayudan a salvarme. Por el contrario, la libertad que Cristo nos ofrece es una libertad en la vida, en la existencia, en el ser. Por eso, cuando habla de salvación, habla en términos de comunión, unión, amor, compañerismo. Eso es salvación. Comunión, amor, compañerismo. Lo que hemos tenido hoy día, hermano. Eso es salvación. La salvación no es algo individual y personal. Yo con Dios. No. Tengo que tener una comunión con Dios, pero se expresa en la comunión con los hermanos. Por eso yo tengo que poner atención a lo que dicen los hermanos, porque Dios también me habla a través de los hermanos. A veces tengo dudas, para eso está la Biblia, para colar, para discernir. Dios nos envió a Jesús no para salvarnos de un desastre, porque eso es lo que es la idea que tenemos muchos de nosotros, que estamos a punto de caer en un desastre, entonces, Señor, ayúdame. Y el Señor, como es bueno, nos ayuda, pero la salvación es más que eso. Jesucristo vino para iniciarnos o ayudarnos a recuperar la comunión que hemos perdido con Dios, para hacernos amigos de Dios, para que podamos tener un diálogo y una intimidad profunda con Dios, con el Hijo, y todo eso a través del Espíritu Santo, algo profundo, íntimo. Y en el lenguaje de la salvación se usan 3 términos que no los voy a revisar todos, voy a revisar 2 breves nomás, para no digan, bueno, el pastor vino a hacer una clase. Sí, bueno, a eso vine, a hacer una clase. El primero, hay 3 términos que están asociados a lo que se llama salvación, que es justificación, santificación, glorificación. ¿Ya? Son claves para entender la salvación. Pero no olviden que estamos hablando en términos de comunidad, de comunión, de relación. No estamos en términos de salvarse del infierno o ganarse el cielo, sino de cómo yo puedo tener una mejor relación y una mejor comunión con Dios. Lo primero que tenemos que entender y que todos sabemos es que nosotros, hijos de Adán, pecadores, estamos lejos de Dios, porque Dios es santo y donde está Dios, ningún pecador puede estar. Por eso, siempre que usted venga a la iglesia y está en pecado, por favor, arrepiéntase primero. Si no, no pasa nada. Si no, es puro cantar nomás y hacer ejercicio. ¿Ah? Porque Dios es santo. Y el pastor un día predicó un sermón tomado de Jonathan Edwards que se llamaba ¿Cómo podremos librarnos de las manos de un Dios enojado? Tremendo sermón. Dios no le gusta el pecado. Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver la maldad. Entonces, estamos fritos, pues, hermano, porque somos pecadores, ¿o no? Entonces, la justificación dice que a través del sacrificio de Cristo, a través del cúbreme con tu sangre, le decimos a Dios Padre, Padre, mírame a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, de tal manera que yo ya no sea un pecador, sino que yo también pueda ser considerado como una persona que puede tener relación contigo, que puede tener comunión contigo. Esto que se llama justificación es una realidad que se experimenta en lo que nosotros llamamos convicción de pecado. Es cuando yo digo, sí, yo estoy mal, necesito que Dios haga algo en mi vida. Cuando reconocemos que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo y que todo esto es posible solamente gracias
a la obra del Espíritu Santo, no por nuestras propias obras, no por nuestras técnicas, no porque oro más o ayuno más, sino porque Jesucristo lo hace posible. A través de la justificación, nosotros recuperamos la comunión con Dios. Entendemos que somos aceptados, que podemos volver a casa. Adán, ya no tienes que esconderte más. Ahora puedes volver a casa. Hay alguien que lo ha hecho posible. Estábamos perdidos y Él nos ha encontrado. Y Jesús cuenta 3 parábolas para expresar este concepto: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Pero todo esto, de nuevo, es gracias a la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros, como hemos creído en esto con todo nuestro corazón, nos ponemos flojos. Nos ponemos flojos. O sea, Dios ya me salvó. ¿Para qué puedo vivir como sea? Total, me acojo a la sangre de Cristo y estoy listo. No es así. No es así. No significa pasividad, porque la Biblia dice: ejercítate en la gracia. La salvación es por gracia, pero debo ejercitarme en la gracia. Debo crecer en unión íntima con Dios. Y eso es lo que se llama santificación. Y la santificación es doble. Desde el día que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, tú has sido apartado, has sido santificado, ahora eres de Él. Pero también es progresiva. ¿Cuántos pueden recordar el día que ustedes fueron santificados? Dicho en términos más corrientes, en que se convirtieron. Porque cuando me dicen, ¿y tú te convertiste? ¿En qué? Le digo yo. Porque es un término que no dice mucho, pero se conoce como convertirse, pero en el fondo es el día en que fuimos justificados y fuimos santificados. ¿Cuántos lo recuerdan? La Paulita lo recuerda, yo sé que Gilbert lo recuerda porque he escuchado, la Yana lo recuerda, yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. No recuerdo. Pero sí sé que algo me pasó. En algún momento, más o menos en un momento histórico de mi vida, yo sé que algo me pasó y que yo cambié y que empecé a ver las cosas de una manera diferente. Desde ese día yo me arrepentí, y arrepentirse significa que voy caminando hacia un lado, entonces me arrepiento y me empiezo a caminar al otro lado. Es el día en que yo de alguna forma entendí que me quería alejar del pecado y quería caminar hacia la unión con Dios. Esto es algo progresivo. Es un deseo interior. La santificación es un deseo interior por estar más cerca de Cristo. Y cuando íbamos a la iglesia antigua, cantábamos una canción. Y siempre la cantábamos cuando iba a terminar el culto, no sé por qué. Pero era: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Qué bonita canción. Dios me aparta para Él, pero la palabra dice: acérquense a mí, que yo me voy a acercar hacia ustedes. Entonces, la santificación también es un proceso en que yo quiero y me esfuerzo por acercarme a Dios. ¿Y cómo lo hago? A través de la oración, a través de la alabanza, a través de venir a los medios de gracia que es la iglesia. De nuevo, este querer, este hacer no es mío, me viene del Espíritu que está dentro de mí, que es Dios mismo que vino a habitar en mi vida. Pero ¿por qué hay gente que no lo hace? ¿Por qué hay gente que no tiene ganas de orar, no tiene ganas de venir, no tiene ganas de buscar a Dios? Por una razón muy simple, porque Dios habla, o nos habla adentro, pero nosotros no queremos oír. Dios nos invita, pero nosotros tenemos que caminar. Y si yo no siento esto,
en mi vida, no tengo no siento nada, pastor, adentro. A lo mejor apagaste el espíritu. Porque cuando dejaste de caminar hacia Dios, a buscar esa comunión íntima con Dios, te paraste, te detuviste y empezaste a caminar hacia atrás. Como decían los hermanos pentecostales, no hay hermanos que dar un paso atrás ni para tomar vuelo. Ya no, yo voy a hacer atrás porque ahí ando más. No, no hay que caminar para atrás. La santificación es un proceso de ser o de aspirar a ser cada día más como Cristo. Es el proceso en que voy abandonando la vieja manera de vivir, me voy despojando de esos malos hábitos y voy adquiriendo buenas costumbres, buenos comportamientos. Un proceso que la Biblia llama llenarnos de los frutos del Espíritu, de los cuales el primero es el amor, y de allí vienen todos los demás. El tercer concepto se llama glorificación, y eso no voy a hablar ahora. Veamos la última diapositiva. Es un tema muy lindo también, pero no voy a hablar más para no cansarlo. ¿Saben ustedes cuál es el eslogan de Fuente de Gracia? Comunión con Dios y sana convivencia, que es lo mismo. Es lo que dice ahí. Y yo estaba pensando si decir esto o no decirlo esto. Y ahora que estoy terminando, estoy cerrando mi cuadernito para que no se pongan nerviosos, lo voy a decir. Me siento muy contento hoy día. ¿Ya? No está malo sentirse bien, ni buscar sentirse bien, porque no somos tampoco autoflagelantes. O sea, estando con Cristo, en sombra o de luz, estoy con mi Jesús y estoy contento. Pero ¿sabe por qué estoy contento? Porque de alguna forma percibí desde el comienzo del culto que muchos de ustedes han captado esta enseñanza que hemos tratado de compartir desde el principio y que se expresa a través de unas manos que están tomadas. Comunión, comunidad, comunión con los hermanos y comunión con Dios. Y como muy bien me dijo la Paulita Parra ayer, ¿pero qué es primero, la comunión con los hermanos o la comunión con Dios? ¿Puedo yo pretender tener comunión con Dios si no tengo comunión con los hermanos? ¿Y qué dice la Escritura? Si tú vienes a la iglesia, al templo, a la casa de Dios y traes una ofrenda, traes al altar una ofrenda y traes tu ofrenda al altar y entonces te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, toma tu ofrenda, no la lleves al altar, déjala a un lado, anda donde tu hermano, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda al Señor. Entonces primero es la comunión con los hermanos y después la comunión con Dios. Podría ser. Pero ¿a qué iba la persona primero? Iba a llevar una ofrenda, iba a tener comunión con Dios. Entonces, en la medida que yo busco tener comunión con Dios, me cae la teja, como decimos en Chile, ¿verdad? Me cae la teja. En la medida que yo me acerco a Dios, me doy cuenta que hay cosas que no están bien, que tengo que corregir. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que me da mucho gusto, porque no es de nosotros, como dice la Escritura, es algo que Dios pone en nosotros. Y yo veo en lo que dijo Esteban cuando estaban cantando en Filipenses 2, dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo a amarnos, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa, y no hagan nada por rivalidad o por vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a Él mismo. Y yo puedo dar testimonio, hermano, que eso ustedes lo han aprendido, que ustedes han aprendido eso, de alguna forma Dios se los ha revelado también, y yo me siento como que terminé la tarea. Y el Señor sabe lo que viene. Pero es bueno. Es bueno, es bueno. El año agradable del Señor.
algo bueno viene para cada uno de nosotros. Algo bueno viene. El Señor nos invita a tener comunión con Él. Que no tengas que venir obligado a la iglesia, hermano. Que sea ya sí, ok, hoy día no tengo ganas, pero voy igual voy. Quiero tener comunión con mis hermanos. Quiero saber cómo le está yendo al otro. Quiero alegrarme con el otro. Quiero llorar con el otro. Y quiero que juntos cantemos, que juntos adoremos al Señor. Y no sentirme solo, que estoy perdido, que nadie me quiere, que nadie me ama. Aquí hay alguien que te ama. Sí, Dios me ama, sí, nosotros también. Metemos las patas, sí, también. Nos equivocamos también. ¿Nos damos en el tono? Sí. ¿Estamos desafinados? Sí. Estoy hablando en términos de relaciones, no de música. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y oramos, buscamos a Dios, nos acercamos a Él. Y no tenemos palabras a veces, las palabras no alcanzan. Y yo me fijo que los músicos dicen, ahora usted con sus palabras dígale algo lindo al Señor y no sabemos qué decir. Y yo me siento mal. Pero está la palabra, hay oraciones escritas aquí, hay lindas cosas que tú podrías memorizar y cuando te digan, di algo al Señor, dilo a través de la palabra. Pongámonos de pie.